Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo encuentro del seminario Tableros Interactivos para la Gestión Pública. Voy a estar compartiendo la presentación. Estamos en el segundo y último encuentro del seminario. En este encuentro les acabo de colocar en el chat el link a un Padlet, que es un muro para preguntas y consultas, para que puedan ir dejando sus dudas y consultas a lo largo de la presentación en ese espacio, para poder retomarlas al final del seminario y ir respondiendo a todas sus dudas y consultas. Bien, este seminario, como les comentaba el encuentro pasado, se compone de dos encuentros. En el encuentro pasado abordamos las nociones básicas para la construcción de tableros y hoy estamos 5 de septiembre en el segundo encuentro, donde vamos a abordar y vamos a profundizar un poco más acerca de la diagramación y diseño de los tableros, con un foco en la construcción o en las buenas prácticas que tendríamos que tener o que tendríamos que tener a la hora de pensar una construcción de un tablero. En ese sentido, un breve repaso de lo que vimos el encuentro pasado. En primer lugar, abordamos la definición de tableros, las principales características de los tableros en tanto herramientas, cuál es su utilidad o su rol estratégico en la gestión pública, como así también vimos su diferencia con otros formatos de presentación y visualización de datos, como son los reportes, y vimos principalmente qué caracteriza a los tableros. Asimismo, abordamos los diferentes tipos de tableros que existen en la gestión pública, que se pueden construir a la hora de pensar este tipo de herramientas en la administración pública. Vimos los diferentes componentes de los tableros: gráficos, tarjetas, controles deslizantes, filtros, imágenes. Y también vimos finalmente las principales herramientas a la hora de construir tableros: Looker Studio, Power BI, Tableau, ClickSense. Y finalmente vimos un par de casos aplicados. En base a esta agenda de la última clase, del último encuentro, les presento lo que vamos a ver hoy, cuál es nuestra agenda de trabajo para el encuentro de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en la construcción de tableros. Vamos a conocer cuál es el proceso para la construcción de tableros, cuáles son las principales etapas, y asimismo vamos a adentrarnos en la visualización, ¿sí? En el diseño de los tableros. ¿Qué es la visualización? Sus buenas prácticas, la introducción de técnicas de storytelling o historia, principio de historia con datos en el diseño de estas herramientas. Y finalmente vamos a introducirnos brevemente hacia los gráficos, que son los principales o uno de los principales elementos de los tableros. Y finalmente, a modo de conclusión, vamos a ver los fundamentos de las fuentes de datos, ¿sí? Y finalmente, para terminar, unos apuntes finales y reflexiones finales sobre lo que vimos en ambos encuentros. Como siempre, les recordamos a todos los que puedan prender sus cámaras y poder dejar todas sus dudas y consultas en el Padlet, a fin de, bueno, también de poder conversar entre ustedes y de poder tener todas sus dudas y consultas a lo largo del seminario. Bueno, empecemos con la construcción de un tablero: procesos, etapas y aspectos claves. La construcción de un tablero, o el proceso de construcción de un tablero, vamos a comenzar afirmando que es un proceso incremental y secuencial, ¿sí? En la clase de hoy vamos a pensar o proponerles un proceso prototípico que hay que cumplir, o que se debería cumplir a la hora de pensar un tablero, la construcción de un tablero, que requiere del cumplimiento de ciertas etapas claves. Ahora bien, estas etapas claves que vamos a presentarles, si bien están presentadas en un modo lineal, muy pocas veces se cumplen de forma lineal, ¿sí? Y es necesario entender que muchas veces en la construcción de tableros, o cuando emprendemos el proceso de construir un tablero, vamos a ir volviendo de etapa en etapa. Es decir, es un proceso también iterativo, ¿sí? Que vamos revisando lo que vamos haciendo paso a paso, pero siempre es interesante en un modo teórico o en un modo lineal poder pensar estas etapas. Cuando construimos un tablero, el primer paso va a ser definir nuestros objetivos y requisitos. Es decir, qué queremos reportar, qué queremos construir con este tablero. El paso número 2 tiene que ver con el diseño conceptual y operativo del tablero. El paso número 3 tiene que ver con la preparación y el modelado de los datos, es decir, revisar cuáles son las fuentes de información de nuestros tableros,
¿sí? Qué fuente o qué fuentes en plural vamos a utilizar a la hora de construirlo. El paso 4 tiene que ver con el montaje en sí mismo de ese tablero en la herramienta de visualización que nosotros vamos a elegir. El paso 5 tiene que ver con la validación de los datos y la validación de esa construcción que hice, la validación que llamamos validación funcional de ese tablero. El paso 6 tiene que ver con la publicación, ¿no? Con la puesta en producción o la divulgación de ese tablero para nuestra audiencia destinataria. Y la documentación, ¿no? Que van a ser todo aquel proceso vinculado a documentar lo construido, a documentar lo realizado. Y finalmente, como paso 7, que es un carácter integral de todo este proceso, tiene que ver con el mantenimiento y la actualización de ese tablero. Ahora sí, vamos a ir paso por paso para desgranar qué significa cada uno de estos pasos. Y en cada uno de los pasos les propongo acá un checklist o unas preguntas claves que tendríamos que hacernos en cada uno de los pasos, a modo de cumplimentar los principales componentes de estos pasos, de estas etapas. Bien, el primer paso, como les comentaba, es la planificación y la definición de los objetivos y requisitos. Es una etapa clave conocer qué queremos lograr con el tablero. Entonces, el primer paso siempre va a ser recopilar las necesidades y los requisitos. ¿Eso qué significa? Requisitos no solamente técnicos, sino también funcionales. Es decir, ¿qué está esperando el usuario de mi tablero? Eso implica dos cosas. Primero, saber cuál es el objetivo de mi tablero en base, ¿se acuerdan a las diferentes tipologías de tableros que presentamos en el encuentro pasado? ¿Sí? Y otro de los puntos claves tiene que ver con conocer en profundidad cuál va a ser la audiencia de mi tablero, el público objetivo de mi tablero. ¿Es un funcionario público, un decisor político? ¿Es una audiencia, al contrario, técnica que quiere monitorear algo en específico? ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuáles son las características de ese público objetivo que va a consumir mi tablero? Y eso es muy importante porque nos van a dar elementos claves para tener en cuenta a la hora de pensar no solamente las características generales del tablero, sino también cuáles van a ser los gráficos que vamos a elegir, cómo vamos a presentar la información, cómo vamos a diagramar nuestro tablero. En este paso también entra en juego la identificación de las métricas y los indicadores. Una vez que yo ya definí cuál va a ser el objetivo de mi tablero, por ejemplo, monitorear los resultados de una política pública en un municipio, ¿no? Entonces, si ese es mi objetivo, bueno, pienso quiénes van a ser los destinatarios de este tablero, por ejemplo, el equipo de gestión o el equipo técnico de ese programa, a fin de monitorear los resultados de ese programa. Y en ese sentido tengo que, una vez que abordo estas principales preguntas, conocer, bueno, cuáles van a ser los principales indicadores o métricas que voy a incluir en ese tablero. Y estos indicadores y estas métricas que yo elija, uno de los puntos clave es que tienen que estar alineados al objetivo principal. Es decir, el indicador que yo elija, o los indicadores o el sistema de indicadores que yo elija para reportar en nuestro tablero, tiene que estar alineado, tiene que ser conducente a mi objetivo general del tablero, a lo que yo quiero reportar, y también tiene que estar alineado a las necesidades, ¿sí? A los requisitos que yo releve en el paso anterior, ¿no? Es decir, ¿qué estoy respondiendo con este tablero y cuál es mi objetivo? Muchas veces pasa que se eligen indicadores que están muy alejados de ese objetivo general en el cual nació el tablero, y esa distancia o esa brecha puede ser problemática muchas veces. Entonces es clave pensar indicadores en base a estas necesidades o requerimientos básicos que fueron recopilados. Y finalmente, el tercer eslabón de este primer paso tiene que ver con el desarrollo de un plan de trabajo. Esto es una tarea más para el analista o los analistas o el equipo encargado de la construcción de un tablero, que tiene que ver con el desarrollo de una planificación del trabajo. Es decir, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer este tablero? ¿Qué requisitos necesito? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué aspectos o qué condiciones van a ser habilitadoras de este tablero y cuáles podrían ser limitaciones? ¿Cuáles son las principales características? ¿Cuántos recursos necesito? ¿Qué perfiles necesito para construir este tablero? ¿En cuánto tiempo lo voy a tener? ¿Qué herramienta voy a utilizar? Esta planificación, que muchas veces no se hace o se escapa, es clave porque justamente es el momento donde vamos a tener en cuenta todo lo que necesitamos para poder hacer nuestro tablero.
como toda planificación, más allá de los tableros, siempre pueden haber cuestiones o contingencias que surjan en el propio desarrollo de nuestro tablero. Y es importante tener en cuenta muchas veces en un plano ideal estos planes de contingencia, estos diferentes escenarios para trabajar. Pero es importante siempre cuando hacemos tableros armarnos una planificación, ¿sí? Eh, Porque también una planificación ayuda a calmar expectativas de quienes nos están solicitando información muchas veces. No es lo mismo decir voy a tenerlo de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, a mañana construyo un tablero y te lo comparto, ¿no? Muchas veces es clave tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la planificación de esta herramienta o de la construcción de la herramienta. Y acá les propongo un par de preguntas para hacernos en este paso, que fuimos repasando. Principalmente la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo principal del tablero? ¿Cuál es la idea motor del tablero? ¿Quién será el público objetivo de este tablero? ¿Quién es la audiencia de este tablero? ¿Qué características tiene la audiencia destinataria? ¿Qué decisiones se tomarán con la información que voy a proporcionar? Y eso es muy importante. ¿Qué decisiones va a tomar el actor o los actores que van a leer esa información con la información que yo proyecto y reporte? ¿Sí? Eso es importantísimo, porque eso después nos va a condicionar la elección de determinados gráficos o de la característica estructural de nuestro tablero o cómo presentamos la información. Otra de las preguntas claves en la parte de recopilación de necesidades tiene que ver con cuáles son los principales problemas, ¿sí? O puntos de dolor a los que viene a contribuir este tablero. Muchas veces puede pasar que los tableros vienen a contribuir un vacío de información o la falta de instrumentos o formatos que puedan gestionar la información. Bueno, justamente, ¿a qué viene a resolver nuestro tablero? ¿Qué vacío viene a llenar en un punto y cuáles son los principales puntos de dolor que nuestro tablero va a contribuir con su realización? Y las últimas dos preguntas tienen que ver con, finalmente, cuáles son los indicadores e información estratégica que debe contener el tablero. Y a lo que nos parece muy importante tener en cuenta tiene que ver con esta pregunta que se refiere a la selección de información prioritaria y secundaria. ¿Qué información de toda la información que yo tengo es prioritaria? ¿Y cuál es secundaria? Porque como vimos en la clase pasada, en el encuentro pasado, el tablero o la construcción de un tablero requiere de pensar los indicadores más pertinentes de acuerdo al objetivo de mi tablero y a la audiencia destinataria, es decir, al público objetivo. En un tablero no va toda la información volcada, sino depende de nosotros y nosotras una selección estratégica de esa información y pensar cuál información es prioritaria y cuál información es secundaria, que no significa que no sea importante, sino que está en un segundo plano a nivel de la importancia estratégica, de acuerdo a si esa información está alineada a ese objetivo de mi tablero y si es interesante o no para la toma de decisiones que van a tomar nuestro público objetivo o nuestro público objetivo. De vuelta, no es lo mismo hacer un tablero para un decisor político, para un funcionario que tiene poco tiempo, que quiere ver la información rápida, resumida, que un equipo de gestión que sí tal vez le interesaría tener un mayor desgranamiento de esa información, un mayor detalle de esa información. Entonces, para remarcar en este paso es importante conocer el objetivo y saber quién va a consumir ese tablero y qué dato o qué decisión va a tomar después con esa información que le presentemos. Este paso es fundamental y muchas veces se lo omite y es un gran problema muchas veces omitir estos pasos, hacernos esta pregunta, porque vamos a llegar a productos que tal vez no cumplan las expectativas o las necesidades originales. Entonces, como recomendación, siempre es importante esta planificación y definición de objetivos y requisitos a la hora de pensar un tablero. El segundo paso tiene que ver con lo que llamamos diseño conceptual y operativo. Este paso, una vez que ya planificamos, que ya definimos, vamos a pensar la estructura de nuestro tablero. Y esta estructura no solamente tiene que ver con el diseño, sino también con esta selección estratégica de información que les acabo de comentar. La estructura del tablero significa diseñar lo que va a ser la estructura o el layout de la información, es decir, cómo voy a presentar. Y para eso, una de los momentos o de los procesos que intervienen en esta etapa tiene que ver con poder crear bocetos, ¿sí?
de lo que va a ser mi tablero, ¿sí? Sin necesidad todavía de construirlo en la herramienta que elijamos, ¿no? Es decir, imaginarnos cómo va a ser la estructura de ese tablero. Esto puede ser, ahora vamos a ver diferentes herramientas, pero tranquilamente lápiz y papel, ¿no? Bueno, yo me imagino el tablero de esta manera, ¿no? Con estos componentes. Y eso es una parte muy importante de pensar cómo va a ser esta estructura del tablero y pensar cómo voy a distribuir, ¿sí? Los diferentes componentes que vimos la clase pasada, los gráficos, las tarjetas, los filtros, ¿sí? Los diferentes objetos y recursos visuales que intervienen en los tableros. Y otro de los puntos claves en este paso es la selección de la herramienta, ¿sí? ¿Qué herramienta voy a elegir? ¿Voy a hacer en Looker Studio? ¿Voy a hacer en Power BI? De acuerdo a los diferentes elementos que vimos en la clase pasada, ¿no? Es el momento de elegir la herramienta, porque muchas veces también la selección de la herramienta con sus características y sus limitaciones no van a estar condicionando muchos de estos aspectos, porque en ciertas herramientas, hay gráficos que se pueden hacer, en otras otros gráficos. Muchas herramientas ofrecen diferentes posibilidades de visualización, entonces es importante ya en este momento saber qué herramienta vamos a ocupar para justamente pensar esta estructura de tablero. El tercer, y acá voy con unas preguntas sobre este paso. ¿En qué herramienta se va a construir el tablero? ¿Qué requisitos y características técnicas se tienen que atender de acuerdo a la selección del tablero? ¿Cómo va a ser la estructura general del tablero? ¿Va a ser horizontal o va a ser vertical, no? Muchas veces los tableros son horizontales, ¿sí? Que ocupan la pantalla de una computadora, son 16 por 9 generalmente en píxeles, pero también se pueden armar tableros que son en forma vertical, en formato A4, ¿no? Es decir, también se conocen como tableros sábanas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la estructura del tablero que elijamos. ¿Cómo voy a ordenar los diferentes módulos del tablero? ¿Qué secciones tendrá? ¿Tendrá más de una página? ¿Tendrá una sola página? ¿Tendrá más de una página? ¿Cómo voy a ubicar los diferentes gráficos? ¿Sí? Vamos a ver esto en profundidad en la siguiente sección que tiene que ver con la visualización. El tercer paso ahora sí tiene que ver con la preparación de los datos. Y acá tenemos tres puntos claves para atender. En primer lugar, la recolección de los datos. Y esto tiene que ver con poder identificar cuáles van a ser las fuentes de información, las fuentes de datos donde voy a tomar la información. Es decir, detrás de todo tablero hay una fuente de datos o más de una fuente de datos donde yo voy a sacar la información para poder graficar, para poder pensar un tablero. Bueno, ¿cuáles son estas fuentes? Y además de saber cuáles son e identificarlas, tengo que pensar si es necesario transformar y limpiar esos datos. Porque muchas veces los datos no están del todo limpios y los analistas de datos tenemos que invertir mucho tiempo muchas veces en poder normalizar esos datos, poder transformarlos a fin de lo que queremos reportar o al fin de construir determinados indicadores que sin determinada limpieza de esos datos no se pueden construir. Y finalmente el modelado de datos, que puedes crear modelos o transformaciones de esos datos para poder reportar lo que necesitamos. Este modelado de datos, esta transformación de datos, muchas veces se pueden hacer en la propia herramienta de visualización, ¿sí? En el caso que ofrezca esa herramienta diferentes opciones, o también se puede hacer por fuera, es decir, yo limpio los datos por fuera de mi herramienta de visualización y ya los cargo, ya los importo, ya los uso, ya los ingesto de forma ordenada en mi herramienta de visualización. Preguntas claves. ¿En qué formato están los datos que voy a utilizar? Ahora vamos a ver más adelante diferentes formatos. ¿Es un CSV? ¿Es un Excel? ¿Es una base de datos estructurada, no estructurada? ¿Cómo están los datos? ¿Cuál es la calidad de mis datos que voy a trabajar? ¿Cómo me voy a conectar a esos datos? ¿Cómo voy a conectarme de forma directa, a través de la nube, a través de una consulta? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia voy a ver esos datos? ¿Sí? Eso es importante también conocer. ¿Debo avanzar en un proceso de limpieza y transformación de los datos? ¿Esto es factible hacerlo en la herramienta o tengo que hacerlo por fuera? ¿Qué características o limitaciones tiene mi fuente de datos o mis datos? ¿Sí? Es importante saber también las características, la calidad de los datos. ¿Sí? Si bien este seminario no es sobre fuentes y tenemos ya el lunes un nuevo seminario sobre fuentes, es importante hacernos todas estas preguntas porque son justamente la materia prima de nuestro tablero, las fuentes de información. El cuarto paso, ahora sí, manos a la obra, tiene que ver con el montaje del tablero o también conocido como construcción del tablero. En este cuarto momento, vamos a la herramienta y comenzamos a construir.
Pero una vez que pasamos estos tres pasos, no estamos construyendo el tablero en vacío, sino estamos construyendo con una planificación y estamos construyendo con un boceto o con un mockup, que también se conoce en la jerga, de lo que voy a hacer. Y esto, aunque para ustedes les parezca mínimo o les parezca palabras o momentos que vos decís, bueno, es una pérdida de tiempo hacer un mockup, hacer un diseño antes, etcétera, es importante porque nos agiliza la construcción. Porque ya tengo planificado y ya tengo mi diseño de cómo voy a montar este tablero. Y acá, en este paso, lo que hacemos es conectar los datos a nuestra fuente, conectar nuestra fuente de datos a nuestra herramienta de visualización y comenzar a implementar las visualizaciones o los recursos gráficos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Crear los gráficos, crear los filtros, adaptarlos y toda la parte más estética que tiene que ver con la paleta de colores que vamos a elegir, poner títulos, encabezados, hacer las disposiciones de los gráficos en diferentes sectores y garantizarnos y configurar, que es la parte más de configuración, de los diferentes elementos interactivos o los diferentes elementos que van a interactuar con nuestra información. Por ejemplo, si hay botones, si hay filtros con listas desplegables, si hay menú para que el usuario se despliegue durante varias pestañas. Bueno, todo esto está en este paso del paso 4, que es el montaje del tablero. Y como siempre, acá hay un par de preguntas. Acá una vez que construimos, siempre yo le hago esta pregunta, que es, bueno, ¿cuál es el grado de adecuación entre el mockup, que es decir, nuestro boceto original que pensamos, y lo que yo construí? Porque muchas veces también puede haber una brecha entre mi idea original en papel o mi idea original y lo que finalmente se construyó o lo que finalmente construí. Entonces, bueno, ¿cuál es ese grado de adecuación? Porque muchas veces cuando estamos ya con los guantes haciendo el tablero, pueden suceder, digo, capaz que esto que pensé que iba acá podría ir en otro lado y me mejora la visualización o me mejora eh, cómo estoy presentando la información. Puedo desarrollar ajustes o cambios en el primer borrador. Los gráficos elegidos o planificados son pertinentes o correctos para la versión. ¿Están alineados los gráficos? Es decir, las diferentes secciones. ¿Están alineadas? ¿Están organizadas jerárquicamente? Otro de los problemas más recurrentes que existen en los tableros tienen que ver con gráficos totalmente desbalanceados en términos de organización, ¿no? Es decir, que no hay alineado y eso confunde mucho a la persona que está viendo un tablero. Cuando algo está con diferentes fuentes, con diferentes colores, cuando hay un gráfico más arriba que otro, cuando no están alineados. Entonces son todas características que hay que tener en cuenta a la hora de montar este tablero. Esto que hay que tenerlo en cuenta, lo vamos a validar en el siguiente paso, que lo llamamos validación y testing, que es el paso 5, que es el paso donde vamos a validar, a evaluar lo construido. Es decir, vamos a chequear, a testear lo que hicimos. Y acá hay dos aspectos claves. En un primer momento hay una validación que se llama validación más técnica o validación de datos, que tiene que ver con si los datos que yo estoy reportando coinciden con nuestra fuente de datos originaria. Si en ese proceso de manipulación de datos o de construcción de gráficos estoy omitiendo información que no coincide con la fuente de datos originales. Acá se suelen hacer diferentes pruebas, por ejemplo, seleccionar un mes o semanas o un día en particular y chequear si ese dato coincide con mi fuente de datos. Por ejemplo, si tenemos una hoja de cálculo, hacer las validaciones en los dos lados para ver que me coincida el mismo número o la misma métrica. Esa validación se llama validación más técnica o validación de datos, que nos permite asegurarnos o garantizarnos que los datos coincidan, ¿sí? Muchas veces en la herramienta, y esto me ha pasado muchas veces, que sin querer ponemos de forma involuntaria, sumamos datos, restamos, hacemos un promedio sin querer, y si no validamos que esos datos coincidan, ¿sí? Pues llevar a conclusiones incorrectas o puede estar alterando esa información. Y la segunda gama o la segunda faceta de la validación tiene que ver con lo que llamamos validación funcional o de usabilidad, que tiene que ver con que todo lo que yo haya construido funcione. Por ejemplo, si yo construyo un filtro, que ese filtro me filtre el gráfico. Si yo hago que un gráfico sea interactivo, es decir, si yo pincho una barra de provincia, que al pinchar la barra de un gráfico de provincia, todos los otros gráficos se filtren, si esa fue mi intención o mi planificación, ¿no? Esto tiene que ver con asegurar cuestiones de usabilidad, de ponernos del lado del usuario destinatario final
y poder validar. Y acá tengo un par de preguntas y podemos seguir con estas preguntas porque acá hay varias preguntas para hacer. ¿Los datos del tablero coinciden con los datos de la fuente que alimenta el tablero? Es el que dijimos es la validación más técnica o de datos. ¿Todos los filtros funcionan? ¿Están bien redactados los títulos, los subtítulos y los nombres de los gráficos que dijimos que son los wordings en la clase pasada? ¿Están alineados las diferentes secciones y gráficos? ¿Se está empleando la misma fuente y el mismo tamaño en los textos? Problema muy recurrente de que existan diferentes tipos de fuente o tamaños en nombre de los gráficos, ¿sí? O inclusive gráficos que no tienen nombre, ¿no? Entonces son todas estas validaciones más funcionales que tienen que ver con esta validación. Se emplea una paleta de colores funcional, orgánica, que sea fácil de interpretar para el lector. Están bien ordenados los ejes de los gráficos y están bien ordenados los valores. ¿Sí? Si yo hago un ordenamiento de los gráficos, lo estoy ordenando bien. Los gráficos pueden ser ordenados de manera decreciente o de manera creciente, ascendiente, o podemos darle nosotros un ordenamiento, digamos. Si yo le doy un ordenamiento alfabético, ¿están bien ordenados? O si yo le doy un ordenamiento por el valor de una métrica, ¿no? Si yo ordeno provincias por cantidad de inscriptos a un curso, ¿no? No. ¿Cómo voy a ordenar ese gráfico? Lo puedo ordenar de dos formas, por cantidad de inscriptos, de mayor inscripto a menor inscripto, o de menor inscripto a mayor inscriptos, o lo puedo ordenar por la provincia, de forma alfabética. Bueno, eso se llama sorting, ordenamiento, y es algo que también afecta o que también hay que tener en cuenta en esta validación o testing que es la etapa 5. Y finalmente pasamos a las últimas dos etapas o dos pasos que tienen que ver con la publicación. Una vez que yo pasé todas estas primeras 5 etapas, llega el momento de publicarlo, ¿sí? O lo que se llama también la jerga más técnica, pasarlo a producción, ¿sí? Yo antes lo trabajé de forma, eh, de forma de testing, de validación, estaba en construcción y yo ahora lo estoy publicando. Es decir, lo estoy pasando a una primera fase productiva. Esto significa poder implementar el tablero en un entorno de producción y hacerlo accesible a los usuarios destinatarios, ¿sí? Es decir, compartirlo, difundirlo. Como primer paso, ¿no? Y después, dentro de este paso, también entran diferentes aristas, como puede ser la capacitación, es decir, si yo necesito, como equipo que construye el tablero, de hacer una jornada de presentación del tablero para poder explicar cómo usarlo, para poder explicar qué significan cada uno de los gráficos, ¿sí? Estas jornadas más de socialización y de difusión de ese tablero. Y finalmente la etapa de documentación, que la etapa de documentación significa poder escribir y documentar lo que se hizo, tanto técnicamente como funcionalmente, ¿sí? Y esto es importante porque deja precedentes. Es decir, nosotros tenemos que ser responsables a la hora de construir un activo digital, es decir, un tablero y poder documentarlo para que el día de mañana otros equipos, otras personas ya tengan antecedentes de lo que se hizo y puedan continuar el trabajo o puedan actualizar. Inclusive también es una gran ayuda para nosotros mismos documentarlo, porque muchas veces se hacen tableros y a los 6, 7 meses nos piden, ¿podemos actualizar tal métrica o tal KPI o podemos agregar tal cosa? Y muchas veces si no documentamos nos olvidamos cómo lo hicimos, inclusive, o qué decisiones fuimos tomando en ese proceso de construcción, y documentarlo y tomarnos el tiempo para documentarlo es una fase clave. También otra de las omisiones muy recurrentes en los equipos que trabajamos con tableros, de que esta fase o se pasa o no se le da la suficiente importancia o relevancia que tiene. Pero yo soy una de las personas que insiste mucho con la documentación, de poder documentar todos los procesos, no solo para nosotros mismos, sino para que otra persona de nuestra organización pueda retomarlo el día de mañana y ya tenga una base de donde empezar a conocer lo que se hizo. Y aquí hay un par de preguntas de estos 3 puntos, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser la presentación del tablero? Es importante incluir un glosario de los términos y de las definiciones. Muchas veces los glosarios son muy útiles para esto. Se dieron todos los accesos requeridos a las personas en el caso de ser un tablero que va a tener acceso restringido a determinadas personas. ¿Le dimos el acceso correcto a esas personas? ¿Estas personas pueden acceder de forma correcta a nuestro tablero? Em, ¿Es viable organizar una presentación o un taller de presentación de los resultados para los públicos destinatarios?
qué componentes tiene que tener la documentación de nuestro producto, es decir, de nuestro tablero, y dónde voy a documentar o cómo voy a documentar, es decir, todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Y uno de los puntos clave en este punto también tiene que ver con, en el caso de pensar tableros que otras personas lo consuman, dos aristas. En un primer lugar, poner en el lugar de la otra persona. Es decir, cómo la otra persona está accediendo bien, está viendo bien todo el tablero, desde fuera, desde nuestro espacio de trabajo, lo está viendo bien, digamos, a ese tablero, sin ninguna interfaz, sin ningún problema. Y otro de los puntos claves en este aspecto tiene que ver con lo que llamamos, y lo que vamos a profundizar en el próximo paso, la validación cruzada, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de que otras personas que estén fuera del equipo que construyó el tablero, o que nos puede ser la persona que construyó el tablero, nos pueda dar su feedback o su comentario sobre el tablero. Esto también lo podemos hacer en la etapa de validación, que fue la etapa anterior, ¿no? De poder compartir a un colega, a un compañero o compañera el tablero y escuchar sus sugerencias, sus recomendaciones para poder ajustar. Muchas veces nos pasa que quienes construimos tableros estamos muy involucrados en ese tablero y hay ciertas cosas que se nos pueden escapar. Entonces, siempre la opción o la opinión externa de una persona es muy buena o muy satisfactoria en estos casos. Y finalmente, mantenimiento y actualización, que como les comentaba es una etapa más transversal a todo el proceso y que muchas veces es ex post a la publicación, que tiene que ver con el monitoreo y el soporte. Principalmente en la supervisión del funcionamiento del tablero, muchas veces se pueden romper gráficos o puede haber alguna alteración en la fuente de datos que altere finalmente la construcción de un tablero. Entonces es este seguimiento que hay que hacer y resolver ante cualquier problema técnico que pueda surgir. Y la actualización continua de nuestros datos, del tablero, ver si sigue siendo pertinente. Muchas veces pasa que en el uso mismo del tablero, a los 2 meses o a la semana o en un periodo de tiempo, surge por el mismo uso la posibilidad de presentar esta información desde otra mirada, desde otro gráfico, o también sumar más información, que son cuestiones que van surgiendo en el mismo uso de ese tablero por parte de las personas, de nuestros públicos objetivos. Así que es muy importante también tener en cuenta eso. Y a lo que, en el caso que se pueda, y siempre es muy recomendable, poder hacer una evaluación de los resultados de nuestro producto, de nuestro tablero en tanto producto. Poder ver estos efectos que está generando nuestro tablero. Bueno, en el caso de difundirlo a un mayor número de personas, cuántas personas lo están viendo, si están consultando, ver el grado de satisfacción con nuestro producto, con nuestro tablero, etcétera. Y también algo importante, quienes estamos acá, a todos nos interesa, trabajamos en la gestión pública, qué decisiones se están tomando a partir de nuestro tablero, que fue la pregunta inicial que empezamos hoy en el paso uno, ¿no? Que yo les preguntaba qué decisiones va a tomar la persona destinataria con nuestro tablero. Bueno, ¿se están tomando decisiones en base al tablero o el tablero es una sola vidriera que se hizo y no se ocupa? Que suele suceder muchas veces eso, ¿no? De que se pide un tablero, se ocupan 2, 3 días y después se deja en desuso. Eso hay que evitarlo. Entonces, para evitar eso hay que hacer un buen relevamiento de las necesidades, como lo vimos en el paso uno y tener en cuenta esos aspectos. Y como preguntas de checklist, acá hay un par de preguntas, pero siempre es importante preguntarnos cada cuánto tiempo vamos a realizar una validación del tablero. De acuerdo al uso, pueden hacer validaciones semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, ¿sí? ¿Qué políticas de actualización nos vamos a dar del tablero? ¿Cada cuánto vamos a validarlo? Vamos a hacer rondas para feedback, como les comentaba, para su mejora. Vamos a documentar las modificaciones, eso es importante. Si bien en el paso 6 dijimos que hay que documentar, una de las buenas prácticas también es hacer una historia clínica del tablero, ¿sí? Es decir, si hay modificaciones, ir diciendo, bueno, tal fecha se agregó tal gráfico o se quitó tal gráfico y dejar, digamos, documentado las modificaciones que vamos haciendo. Porque en fin y al cabo es un producto vivo, no es un producto estanco, que va sufriendo modificaciones a partir del uso y de sus necesidades. Bien, y otra pregunta es esto de darnos políticas de actualización o validación, ¿sí? En el caso particular, en ciertos tableros, tengo un equipo que, por ejemplo, una vez por semana valida el tablero por ver si se rompió o no, si funciona bien, ¿no? Que son a veces 10 minutos, ¿sí? Una vez por semana para validar. Y tenemos, por ejemplo, en ese caso, una planilla donde vamos chequeando la fecha y la validación
con una observación si está pasando algo. Y eso va a ser nuestro monitor, nuestro semáforo de cómo está yendo nuestro producto. ¿Sí? Estos son los 7 pasos, como les comentaba, que tenemos o que se suelen seguir a la hora de pensar un tablero. Bien, no sé si tienen consultas. Hasta acá. Vamos si quieren al Padlet. Bien, acá tenemos un par de preguntas. Están viendo, ¿no? Estoy compartiendo, creo que sí. Sí, sí, se ve bien, Facu. Perfecto. Bien, sobre los materiales sí, van a tener acceso a todos los materiales, como les comentamos en la clase pasada, tanto lo que estamos presentando hoy como lo de la clase pasada, y los ejemplos que vimos también en la clase pasada. Bien, se puede hacer un dashboard en tiempo real. No sé si tiene que ver con las fuentes de información ahí, si cualquier cosa nos avisan, o con la construcción misma. Así que si quieren comentar. Sandra pregunta si Tableau se puede descargar para trabajarlo en computadora. Tiene una versión en su momento descargable, ¿sí? Pero generalmente se suelen utilizar en online, ¿sí? Su versión online en la nube, esta herramienta en particular. Acá pregunta una pregunta muy interesante. ¿Suele ocurrir que se plantee el desarrollo del tablero en etapas o sprints en base, por ejemplo, a la disponibilidad de diferentes fuentes de datos en distintos momentos? Sí, totalmente. Em, en la jerga también se ocupa el concepto de sprint. No sé si sabemos qué significa sprint. Sprint son periodos de tiempo, ¿sí? Que se organizan procesos de producción, más en el mundo tecnológico, con la gestión de tecnologías. Y muchas veces ciertas organizaciones se dan sprints semanales, quincenales, mensuales, digamos, que duran diferente cantidad de días. Y en la planificación, si nuestra organización se organiza por sprints o por semanas de trabajo, yo prefiero llamarle semanas de trabajo, nos vamos organizando. Muchas veces suele pasar que hay tableros complejos que requieren más de una fuente de información, entonces vamos a tener que construirlo en diferentes etapas. Y en ese sentido sí se ocupan, o puede ocurrir que se plantee el desarrollo de un tablero en diferentes semanas o diferentes periodos de tiempo de acuerdo a la información que tengo disponible y el tratamiento de esa información. Bien. Acá tenemos otra pregunta de cómo hacer para crear un tablero más accesible para personas ciegas, sordas, que no puedan interactuar con algunas herramientas visuales o auditivas. Eh, Excelente pregunta. Excelente pregunta porque uno de los desafíos más grandes que tienen estas herramientas tienen que ver con garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad. Si bien hoy muchas herramientas ofrecen determinadas opciones para pensar tableros. Por ejemplo, hay una, no me acuerdo cuál de todas, pero una tiene la opción de una vez construido el tablero, la opción de poder pasarlo a voz, es decir, hay un robotito que te lee los datos y uno puede escuchar lo que está viendo y darle indicaciones. Sigue siendo un desafío y no hay determinadas herramientas con un grado de desarrollo suficiente para garantizar que personas con diferentes discapacidades puedan entender. Porque generalmente, como dijimos, lamentablemente es una herramienta totalmente visual, ¿no? Sé que en los últimos meses vi un desarrollo de esta opción para personas. ¿Hay tableros que permitan que los usuarios descarguen datos de él y tablas de él? Sí, totalmente. La mayoría de los tableros tiene que permitir la opción de descargarse los datos. Yo tengo un gráfico que puedo descargar los datos en una tabla, ya los datos agregados, ¿sí? La mayoría, ahora si quieren veamos un ejemplo, pero sí, la mayoría de todas las herramientas aceptan esta opción. Queda del lado de la persona que construye el tablero si habilita o no la opción de que el usuario se descargue esa información. Porque yo puedo decir que no se descarguen o puedo dar la opción de qué datos se pueden descargar, ¿sí? Descargar en un formato CSV o en un formato de tabla. Cualquier cosa vayan dejando ahí las preguntas. Bueno, ahora sí vuelvo a compartir y pasamos al siguiente tópico de nuestro encuentro, que tiene que ver con visualización efectiva. Visualización eficiente, como dijimos un poco en el primer encuentro de este tablero, de este seminario,
Todos los tableros se caracterizan no solo porque son tableros interactivos que se pueden interactuar con la información, sino son herramientas totalmente visuales. Entonces, la visualización en los tableros a la hora de construir tableros es fundamental. Entonces, no es que tenemos que ser expertos, diseñadores y diseñadoras expertos, pero sí, a la hora de construir tableros, tenemos que tener en cuenta ciertas disposiciones gráficas y de diseño a la hora de pensar ciertos gráficos y construir tableros. Las buenas representaciones gráficas o los buenos gráficos tienen siempre que cumplir con cuatro aspectos claves. Nos tienen que facilitar el entendimiento de un concepto, de una idea, de un fenómeno. Nuestro tablero nos tiene que facilitar ese entendimiento. Las buenas representaciones gráficas también nos tienen que señalar relaciones, tendencias o patrones entre nuestros datos, ¿sí? Nos tienen que también permitir explorar los datos para poder extraer un hallazgo, una información clave. Pero sobre todo, los tableros nos tienen que permitir recordar una idea. Esto es punto. Esto es clave en el sentido de que es un punto fundamental. ¿Qué hallazgo estoy sacando de este tablero? Muchas veces el desafío de quienes construimos tableros está en pensar o elegir las visualizaciones más pertinentes para poder construir este tablero y facilitar el entendimiento. Vamos a ver un poco desgranar estos aspectos. Acá les vamos a presentar determinadas buenas prácticas para el diseño de los tableros. En primer lugar, la relevancia. Un buen tablero va a contener información necesaria y primordial. Es decir, información que sea relevante para los usuarios. Un punto clave a la hora de pensar tableros es no incluir información secundaria que sea irrelevante, porque esa información irrelevante va a distraer y confundir al usuario. Vuelvo a la importancia de la planificación que vimos hoy en el paso 1. Entonces, todos los tableros tienen que presentar información relevante, ¿sí? Información que sea clave para que esté ese tablero alineado al objetivo que me propuse, pero sobre todo a la audiencia específica. Tiene que ser claro y simple, ¿sí? Tiene que evitar el exceso de información y mantener un diseño que sea limpio y enfocado. Tiene que usar colores y fuentes de manera consistente y profesional. Otra de las características es que tiene que tener una jerarquía visual. Y esto es un punto importante. En todo tablero se aplica jerarquías. ¿Dónde se ubica la jerarquía? Es dónde ubicamos los números, los tableros, los gráficos. Es un punto clave. No da lo mismo ubicar un gráfico al principio que al final. Porque el ojo humano, o nosotros siempre vamos a fijarnos en determinada zona de la pantalla cada vez que vemos algo. Entonces, dónde ubicamos en nuestro lienzo nuestros recursos gráficos es un punto clave. Y tiene que ver con la jerarquía. Y también es importante jugar con la jerarquía y el tamaño de los títulos, de los subtítulos, de los gráficos. Obviamente un gráfico más grande que otro está dando cuenta, está denotando que hay una importancia sobre el dato que contiene ese gráfico, lo que yo quiero presentar en ese gráfico. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta en términos de posicionar de forma estratégica los diferentes recursos gráficos. Entonces vimos relevancia, claridad y simplicidad y jerarquía visual. Otra de las características o de las buenas prácticas tienen que ver con la interactividad intuitiva. Como dijimos, diferentes elementos gráficos pueden haber filtros, botones de navegación que naveguen. Eso tiene que ser claro. Es decir, el usuario que consume el tablero tiene que saber que con un filtro puedo filtrar los datos. Si está muy chiquito o si está en un segundo plano, estamos desperdiciando el potencial de que el usuario interactúe con esa información. ¿Sí? Es también un punto que estas interacciones sean rápidas y fluidas. Otra de las características o de las buenas prácticas tiene que ver con la consistencia en la visualización. Esto significa usar los mismos tipos de gráficos y estilos a lo largo de todo el tablero para evitar confusiones. No significa que tengamos que hacer, si elegimos gráficos de barra, todo nuestro gráfico tiene que ser solamente gráfico de barra. No para nada, sino que tenemos que tener consistencia visual. Es decir, si yo ocupo una paleta de colores para un gráfico, tengo que ocupar la misma paleta de colores para el otro gráfico, por más que sea otro gráfico. ¿Sí? Porque eso confunde muchas veces la información. Es importante tener una estructura consistente en la visualización. Es como también si ocupamos diferentes fuentes de datos. En una ocupamos Arial y en la otra Cosmic Sans, ¿no? Como que esa disonancia visual afecta al tablero. Entonces tenemos que tomar estas decisiones con respecto al diseño cada vez que construimos un tablero. Y finalmente, el uso de comparaciones.
Si bien el uso de comparaciones va a depender del tipo de tablero, de los 6 tipos de tableros que vimos en la clase pasada, es importante en los tableros más que nada poder incluir siempre que se pueda comparaciones. Porque las comparaciones ayudan mucho a la audiencia a saber si hubo cambios o alteraciones en la tendencia de nuestros datos. Por ejemplo, líneas de tendencia, por ejemplo, gráficos evolutivos. Eso nos permite ver si esto está evolucionando, está decreciendo, se está manteniendo constante. Pensar diferentes porcentajes de variación con respecto al periodo anterior, digamos, cuál es la tasa de crecimiento o decrecimiento de un fenómeno con respecto a la semana anterior, al mes anterior. Si es de crecimiento, pintarlo en rojo, si es crecimiento, pintarlo en verde, ¿no? O pensar, digamos, un formato condicional que se puedan aplicar en los tableros para pensar. Son aspectos claves que nos permiten analizar tendencias y comparar y ayudar a la audiencia a entender, digamos, qué está pasando con nuestros datos de forma visual. Muchas veces con los colores estamos diciendo muchísimo, más que el dato en sí mismo, ¿no? Ver si un fenómeno viene decreciendo o no, con respecto a un periodo anterior, por ejemplo. Y acá sí llegamos al storytelling. No sé si lo conocen, el storytelling. En los últimos años, la irrupción de los tableros en tanto herramientas de visualización ha llevado a considerar el storytelling como herramienta clave a la hora de pensar tableros. El storytelling es el arte o la ciencia que se utiliza para poder contar una historia clara, convincente y comprensible con los datos. Es decir, cuando hacemos un tablero muchas veces yo digo que estamos contando una historia. Entonces, cuando pensamos en ese tablero, tenemos que decir, ¿qué historia estamos contando? ¿No? En base a nuestro objetivo, nuestra audiencia, que ya lo pensamos. Y hay que tener en cuenta en el storytelling 3 elementos que intervienen, que son dato, visualización y narrativa. Y que se van conjugando de determinada forma. Uno de los aspectos claves es que, vuelvo acá un momento, el objetivo del storytelling, cuando incluimos la narrativa, tiene que ver de dejar de pasar de datos sueltos y de una historia aburrida o una presentación aburrida a una historia de datos entretenida, ¿sí? Por eso es importante la visualización de los diferentes elementos visuales. Y como les comentaba, el storytelling tiene 3 grandes elementos que dijimos: narrativa, visualización y dato. Cuando cruzamos narrativa y datos, ¿sí? Estamos explicando, ¿sí? Con un gran poder de convencimiento. Cuando cruzamos nuestros datos con elementos visuales o visualizaciones, estamos informando. Y cuando cruzamos narrativa y elementos visuales, estamos generando compromiso, ¿sí? Es decir, estamos mejorando la forma en que el usuario va a comprender nuestros datos. Entonces, el storytelling surge, esto es un gran fundamento y un repaso muy breve, como una de las formas para incluir los aspectos más narrativos a los datos. Es decir, cada vez que hacemos un tablero, yo siempre digo, estamos contando una historia. O cuando también hacemos un reporte, ¿no? Para nuestro superior, un reporte, un análisis, yo estoy contando una historia. ¿Sí? De cómo fue la distribución de un fenómeno, cuáles son las principales características, cómo se distribuye un conjunto de datos por diferentes variables y su apertura. Bueno, poder introducir aspectos más narrativos en la forma de presentar los datos es un aspecto clave. Bien, esto lo pasamos. Y acá algo importante para tener en cuenta tiene que ver con un par de errores eh, generales o recurrentes a la hora de construir tableros y de generar visualizaciones efectivas. Que tiene que ver con lo siguiente. Un error muy grande siempre es abusar de los colores. Si bien los colores ocupan un rol fundamental, no hay que exagerar con las visualizaciones, con el uso de colores en las visualizaciones. Entonces acá siempre se recomienda usar una paleta de colores, ¿sí? Pensada con determinados colores que voy a usar de forma estratégica durante toda mi construcción del tablero, ¿sí? Si trabajan en alguna organización pública o en alguna organización, seguramente sus organizaciones tengan, ¿sí? Una paleta de colores institucional o un manual de marca, ¿sí? En donde van a saber cuáles son las paletas de colores que se suelen utilizar, ¿no? Tiene que ver con esta parte de diseño. Grandes problemas surgen cuando hay un abuso de colores y al usuario que ve un tablero se confunde. Acuérdense que siempre hay un impacto visual cuando leemos un tablero y el abuso de colores es un gran problema muchas veces.
El siguiente error recurrente es el uso incorrecto de gráficos. Es clave elegir el gráfico más adecuado según lo que se desea presentar y la información que tengo disponible. Muchas veces es muy lindo para todos el gráfico de tortas. A mí me encanta. Pero el gráfico de tortas no se usa siempre. Se usa como siempre hay pocas categorías. A veces hay gráficos de tortas donde hay 20 categorías y la porción de la torta, que es el 0,02%, es imposible y muy ilegible de saber qué significa. Entonces es clave elegir de forma pertinente y relevante nuestros gráficos. Otro de los errores más recurrentes tiene que ver con este uso incorrecto de los gráficos. El tercer error más recurrente, esto un poco por la experiencia que uno va cosechando, digamos, viendo muchos tableros y construyendo, tiene que ver con el desorden visual. Demasiada información atenta con la claridad. Muchas veces en los gráficos, esta es una de las conclusiones que vamos a ver más adelante, menos es más cuando construimos los tableros. Entonces es siempre elegir aspectos que sean claves, tanto en la información como en el uso de colores y gráficos, ¿sí? No necesariamente los tableros tienen que tener 15 gráficos, 20 gráficos. Hay excelentes tableros que tienen 3 gráficos con 3 filtros, ¿no? Que pueden monitorear la información de forma fácil, ágil y sencilla. Y cumple de forma excelente su función y su objetivo. Entonces, los elementos innecesarios pueden rebasar nuestra visualización, pueden oscurecer su significado y conducir, sobre todo, a conclusiones inexactas, ¿sí? De quienes están consumiendo el tablero. El cuarto error tiene que ver con el diseño deficiente. No no solo porque un gráfico sea muy lindo a la vista y nos encante el gráfico de tortas y nos encante cómo quedó, es el gráfico más efectivo, que un poco lo dijimos. Eso tampoco significa que sea eficaz. Las visualizaciones efectivas o eficaces incorporan siempre las mejores prácticas del diseño para poder mejorar la comunicación de los datos. Entonces es importante invertir en el diseño, aunque no seamos diseñadores y diseñadoras, quienes son, van a tener muchísima más experiencia y habilidades, pero es importante pensar de diseño, ¿sí? De cómo ordenar la presentación, de la jerarquía, del alineamiento de los gráficos, del uso de colores que venimos diciendo. Y el error quinto, que es no menos importante, tiene que ver con datos incorrectos. Otro de los errores más comunes son gráficos que no están con la información correcta. Presenta cualquier información porque no se validó de forma correcta. Entonces, el papel de la validación es un papel fundamental a la hora de construir tableros. Y esto es importante porque si hacemos un tablero publicamos y los datos están incorrectos, estamos generando una gran desconfianza para quien nos pidió el tablero o para la audiencia destinataria. Y eso atenta contra nosotros mismos, en tanto equipo, en tanto analista de datos, porque ya generamos desconfianza. Estos datos no son, están mal. Mira que los chequeé con tal fuente y acá me da otra cosa. Entonces, la validación de los datos es fundamental a la hora de pensar tableros, ¿sí? Eh, Muchas veces puede ser el tablero bellísimo, hermoso, una pieza de arte, pero si el dato está mal, genera desconfianza de lo que hice. Entonces es muy importante validar ese dato en la etapa número 5 que dijimos hoy, que es la validación de los datos. Y es otro error muy recurrente, datos inconsistentes. O que están bien, pero después si una apertura te da, la suma te da más o te da menos, o el porcentaje. Vi muchísimos ejemplos que a veces da el porcentaje más de 100%. Digo, ¿cómo se puede hacer 120%, 140%? Estas cuestiones básicas que si no se ven en su momento, se nos escapan, muchas veces por errores involuntarios, pero que con unas buenas políticas de validación de datos, a la hora de terminar nuestra construcción, podemos abordarlas y tenerlas de forma ágil y anticipada, ¿no? Sobre todo. Y como les comentaba, la importancia del diseño, que era uno de los errores que vimos recién. El diseño es clave en los tableros, ¿sí? Por todos los aspectos que venimos viendo. Y fíjense acá un ejemplo, ¿no? Miren este tablero, ¿no? Este tablero, como lo ven así, por arriba, fíjense todo lo que vimos que no cumple. Ese fondo verde que hace ilegible a todos los gráficos, no hay contraste. El contraste es un aspecto fundamental.
Si yo elijo un color de fondo oscuro, yo no puedo tener mis letras color oscuras también, tengo que elegir generar un contraste. Miren el desorden de ciertos gráficos que no están alineados, ¿sí? Son filtros que perdieron, digamos, el análisis. Estos están tirados por tirar. Uno de los puntos claves acá también por experiencia tiene que ver con nosotros cuando hacemos un tablero tenemos un lienzo en blanco, ¿no? Como digo, es un cheque en blanco. Ahora, nosotros tenemos que ser inteligentes a la hora de cómo llenar ese lienzo en blanco. No es solamente tirar gráficos por tirar, sino tiene que tener una estructura, una consistencia visual, todo lo que venimos viendo. Entonces, fíjense cómo de esto podemos pasar a un gráfico mucho más ordenado y mucho más claro. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque fíjense que son los mismos datos, ¿sí? Presentados de forma inteligente en términos de diseño. Y esto hace que con los mismos datos podemos verlos de diferente manera. Y así hay muchísimos, muchísimos eh, ejemplos para poder ver, pero a lo que me gustaría que se lleven de este seminario es la importancia del diseño. No significa que seamos diseñadores gráficos expertos, pero tener ciertas cuestiones o recaudos en el diseño es clave. Y como les comentaba, a la hora de diagramar un tablero, es este boceto, este mockup, que como les comenté que es una buena práctica a la hora de pensar tableros, es importante entender cómo el ojo humano suele leer los datos, ¿sí? Generalmente en los países de habla latina, leemos los datos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Yo siempre le digo que es como una F, como leemos nosotros los datos, o como leemos un tablero. Es decir, siempre cuando diseñamos, esto es un lienzo en blanco, ¿sí? Supongamos que esto es un lienzo en blanco, siempre vamos a leer en forma de F, ¿no? Primero, desde acá, desde el principio, desde el margen izquierdo superior hacia la derecha y luego de arriba hacia abajo. Eso como el ojo humano tiende a leer los datos, ¿sí? Donde presta una atención siempre cuando uno abre algo de forma rápida. Y esos son elementos claves para darnos cuenta a nosotros de dónde ubicar los gráficos, que es lo que yo llamaba más adelante, más atrás, la cuestión de la jerarquía visual. Es decir, dónde coloco, dónde dispongo, dónde ubico los gráficos. Si yo quiero que algo sea importante, voy a ponerlo acá arriba, porque acá es lo más importante, lo que el ojo humano siempre ve primero. ¿Sí? Capaz que los KPIs o los indicadores más importantes vayan siempre acá. Entonces, algo que está acá va a tener mucha más preponderancia o estrategia que algo que esté acá abajo. ¿Sí? Entonces, esto es una de las recomendaciones que se suelen hacer de cómo nosotros ejecutamos la lectura y la escritura y cómo miramos los datos de esta manera. Nos da elementos importantes para poder disponer o elegir la disposición de nuestros gráficos. Bien, y finalmente los mockups, que son estos bocetos que les recomendaba. Siempre se recomiendan hacer borradores o maquetas, ¿sí? De un tablero antes de avanzar en la construcción, ¿sí? Eh, y eso nos da elementos claves. La maqueta es una representación, es un borrador a la hora de pensar este producto final que es nuestro tablero, ¿sí? Y como les comentaba, muchas veces yo prefiero a la vieja usanza papel y virome y ver cómo va a quedar y hacer varios bocetos y puedo pensar, ¿no? Fíjense esto de a lo general así a cómo queda finalmente en la herramienta, ¿no? Esto es una muy buena práctica que la recomiendo muchísimo para quienes tengan el tiempo y quieran hacerlo, pero también si son digitales y prefieren digitalizarlo, hay muchísimas herramientas para poder hacerlo. Acá les van a tener el link a varias. No sé si conocen Google Draw, que es para hacer dibujos en Google, Canva, Adobe Premiere, Miro, Lucidchart, son todas herramientas que tienen versiones gratuitas que permiten hacer diseños, ¿no? Siempre es muy importante tener esta maqueta. ¿Y dónde voy a disponer los gráficos? La verdad que siempre, siempre cuando puedan y construyan tableros es una excelente, excelente práctica hacerlo. Porque inclusive muchas veces, y es una buena práctica, se hacen muy lindos mockups, no mockups así, sino mockups como va a ser, también lo pueden compartir al público destinatario como una versión. ¿Te parece este borrador? Antes de construirlo, antes del paso 4 que era el montaje. Entonces,
Si invierten muchas veces, inclusive lo pueden mostrar como una preview, un borrador a su público objetivo para que le dé su validación final de cómo viene. ¿Sí? Muchas veces pasa que podemos en nuestra planificación decir, bueno, en la semana número 3 te voy a presentar un borrador del tablero, que no significa haberlo construido todavía, sino es un diseño. Eso sería como el máximo caso de tener tiempo para hacerlo y tener todos los recursos para hacerlo, pero siempre, al menos lo recomiendo en el caso de eh, empezar en tableros y iniciar el proceso. Y finalmente, otro de los aspectos claves son los colores en la visualización, ¿sí? Elegir una gama de colores, una paleta de colores es fundamental para garantizar la claridad y la legibilidad de los datos, es decir, un buen uso de una paleta de colores no va a garantizar una facilidad para interpretar gráficos, van a tener impacto visual, unos colores bien usados genera atención del espectador, estoy contando una historia, digamos, estoy generando atención de esa persona, la accesibilidad para todas las personas, ¿sí? Acuérdense siempre también muchas veces que es importante saber personas que son personas daltónicas muchas veces y que si usamos colores que son muy parecidos entre sí, no podemos ver las diferencias entre un color y otro. Entonces, tener en cuenta ese uso de colores es clave. Y como les comentaba, si sus organizaciones tienen un manual de marca, un manual de estilo, bueno, poder utilizar no solamente el logotipo o la marca institucional, en tanto la fuente de datos, sino también la paleta de colores institucional. En términos de construcción de gráficos, los colores también son claves para poder diferenciar cuestiones de sentido común. Muchas veces la parte intuitiva, a mí este diagrama me gusta mucho porque es muy claro. Por ejemplo, si presentamos tierra y agua, ¿no? Como categoría. Si la tierra la pintamos de celeste o azul y el agua la pintamos de verde, bueno, eso no es intuitivo o va contra el sentido común, ¿no? Entonces, como, bueno, buscar los colores apropiados, digamos, ejemplos muy básicos. O si hacemos diferentes gráficos donde evaluamos, por ejemplo, por género o por diferentes categorías, siempre pintar del mismo color la misma categoría. Es decir, si estoy analizando eh, una distribución de provincias, bueno, porque provincias hay muchas provincias, pero una distribución por una tipología de alumnos, digamos, alumnos destacados, súper destacados y regulares, digamos, un ejemplo básico, pintar las diferentes tipologías de alumnos, por ejemplo, con el mismo color. Así yo voy siguiendo ese mismo color en todos los gráficos. Yo sé que el amarillo es de esta categoría específica. Muchas veces pasa también que se cambian de colores eh, y se pierde la consistencia visual. Una de las cuestiones que yo le comentaba, la clasificación o la moderación, tiene que ver con justamente si usamos una sola paleta de colores, por ejemplo, verdes, todos los verdes, y hay muchas categorías, la saturación del color verde nos va a dar un problema muchas veces, o cualquier color, a la hora de pensar su distribución por diferentes categorías. Entonces es importante tener en cuenta siempre este aspecto de los colores. Bien. Último punto tiene que ver con gráficos. Yo en la presentación que van a ver muchísimo material. Vamos a pasar por la hora, por arriba, unos aspectos, pero van a tener toda esta información en las PPTs que les comento. Eh, y uno de los puntos claves, antes de empezar con los gráficos, a fin de este seminario, es preguntarnos, bueno, ¿cómo elegir el gráfico más apropiado o más pertinente? Esa es la pregunta que tenemos, ¿no? Sabemos que los gráficos son representaciones visuales, ¿sí? Todos sabemos que son los gráficos, pero en los tableros los gráficos, queramos o no, son los componentes, uno de los componentes más importantes. Y tenemos un abanico muy grande y muy variopinto de diferentes tipos de gráficos, ¿no? No vamos a ir uno por uno, pero gráficos de barra, gráficos de áreas, gráficos de anillos, de densidad, mapas de calor, gráficos de líneas, de barras apiladas, de dispersión, de torta, histogramas, un montón de gráficos. Ustedes me dirán, bueno, Facu, ¿cómo elijo el mejor gráfico o qué tengo que tener en cuenta para elegir el mejor gráfico o el gráfico más pertinente? Y eso vamos a abordar ahora y después les voy a pasar muchísimos links para que tengan elementos para navegar todos los gráficos que existen.
Ejemplos, digamos, de gráficos, gráficos de anillos y de tortas, gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos de áreas. Y es importante también tener en cuenta los diferentes elementos de un gráfico, ¿sí? Esto lo pasamos muy por arriba, pero es importante que los gráficos tienen diferentes elementos. Todos los gráficos tienen un título, que es importante. En la mayoría de los gráficos tienen dos ejes, que es el eje X y el eje Y. Muchos gráficos tienen etiquetas, que son justamente el valor de los datos, ¿sí? Que son todas cuestiones básicas de elementos gráficos que seguramente lo conocen o pueden profundizar, pero que cuando vayamos a nuestra herramienta de visualización son aspectos claves que hay que tener en cuenta a la hora de sumar. Eh, Muchos casos tienen leyendas, que son justamente estas aclaraciones sobre la distribución de categorías de un gráfico, pero son diferentes elementos que tienen los gráficos que son importantes, ¿sí? Que todos lo sabemos, cuya omisión de estos elementos muchas veces es muy perjudicial a la hora de presentar los datos. Para ustedes, o hago preguntas, ¿qué aspectos son claves? Muchas veces hay un gran problema en los tableros que no se coloca la etiqueta del gráfico. Es decir, este dato, ¿sí? No se sabe. O muchas veces, y es lo peor, si no tiene etiqueta, que no se sabe el eje, que es nuestra unidad de medida. Entonces no sabemos si una barra es 6.000, si es 2, si es 1.453.000. Entonces, es muy importante a la hora de hacer gráficos, colocar los ejes y colocar las etiquetas siempre y cuando se pueda. Si hay muchas barras, por ejemplo, si nuestro gráfico está con mucha información, no es necesario a veces colocar todas las etiquetas. Entonces es muy importante tener en cuenta el uso de los ejes y el uso de las categorías también. Muchas veces, por ejemplo, en gestión pública, he visto gráficos por provincia que había 30 provincias. Digo, ¿por qué hay 30 provincias en este gráfico? Y a veces pasaba que en el eje X, que sean nuestras barras, por ejemplo, en el gráfico de barra, Buenos Aires estaba escrito de tres maneras diferentes, ¿no? Cava, Capital Federal y Buenos Aires con mayúsculas y minúsculas. Eso es un problema de que no se limpiaron bien los datos y que se presentó, ¿no? Entonces tenía ese ruido visual, no solo visual, sino, digamos, de consistencia de los datos. Entonces son cuestiones importantes que van apareciendo. Y algo importante, además de las etiquetas, son las titulaciones, los títulos para nuestros gráficos. Y acá algo importante, no solo para los tableros, sino para todo gráfico que hagamos por fuera de un tablero, es importante que todos nuestros gráficos tienen que presentar un título, ¿sí? Y estos títulos tienen que ser claros y entendibles. Hay una fórmula muy conocida y muy popular de qué tiene que tener el título de un gráfico. Un título de un gráfico tiene que responder las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde. Todo título, ¿no? Y para eso hay una regla que se llama la regla que me gusta decir, que es la regla que cocudo. ¿Qué significa? Qué, dónde, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Por ejemplo, tengo este título: Distribución de casos de dengue confirmados por rango etario, primer trimestre del 2023, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un ejemplo de un buen título de un gráfico, ¿sí? Y esto responde a las preguntas que le decía. Eh, ¿Qué? Distribución de casos de dengue confirmados. ¿Cómo? Por rango etario, pues yo estoy distribuyendo estos casos por rango etario. ¿Cuándo? En el primer trimestre del 2023 y dónde? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Esto es en general una buena regla, una buena práctica para seguir a la hora de pensar títulos de gráficos. En los tableros muchas veces pasa que si yo estoy haciendo un tablero que, como les mostré en la clase pasada, sobre casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, el título de mi tablero va a ser casos de dengue, Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo voy a obviar colocar este, la localización en el gráfico porque ya estoy sobreentendiendo de que todos mis gráficos o todo mi tablero va sobre la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los gráficos, en los tableros no necesariamente hay que cumplimentar con todos estos pasos, pero con cualquier gráfico que se realicen o que vean, siempre pregúntense si se entiende. Sobran los casos de tableros y de gráficos que vemos en los medios de comunicación muchas veces, en la televisión o en reportes que o están mal construidos muchas veces o no tienen título, digamos. ¿Qué estoy entendiendo, digamos? Entonces,
Para todos una práctica y siempre fuera de tableros, siempre es importante titular de forma correcta nuestros gráficos. Y finalmente la pregunta, ¿cómo elegir el gráfico más adecuado? Bien, para eso vamos a tener en cuenta un par de características. ¿A quién se lo quiero mostrar? O sea, la elección del gráfico, del mejor gráfico, tiene que responder estas preguntas. ¿A quién se lo quiero mostrar? ¿A una persona que no tiene tiempo y que va a ver el gráfico en un minuto? ¿O para una audiencia técnica que se dedique a la investigación de vacunas contra el COVID-19 y es un grupo de científicos que van a entender un gráfico y van a tomar su tiempo? ¿Quién va a ser el consumidor final? Entonces, a la hora de elegir el gráfico, primera pregunta, ¿a quién se lo quiero mostrar? Segunda pregunta, para elegir un gráfico, ¿qué tipo de datos tengo? ¿Sí? ¿Qué tipo de datos tengo? Es importante saber qué datos tengo a la hora de elegir un gráfico. La tercera pregunta tiene que ver con cuántas variables o categorías trabajo, ¿sí? Tengo a disposición. La cuarta pregunta es ¿qué quiero mostrar? Clave, ¿qué quiero mostrar? Ahora vamos a ver qué podemos mostrar. Y cuando pregunto qué quiero mostrar es, ¿quiero comparar datos? ¿Quiero mostrar la distribución de un fenómeno a lo largo del tiempo o a lo largo de diferentes categorías? ¿Quiero mostrar la relación entre variables? ¿Quiero enfocarme en cómo están compuestos los datos? ¿Quiero mostrar la evolución en el tiempo? No. ¿Qué quiero hacer? Va a dar cuenta de qué gráfico voy a elegir. Y acá tenemos una lista de tipos de gráficos según función, ¿no? Tengo gráficos para comparar, para distribuir, para relacionar, para ver la composición de nuestros datos, para indicar jerarquía o patrones, para mostrar la evolución en el tiempo, o también gráficos para ver procesos y movimientos, ¿sí? Entonces, estos son criterios que les proponemos para pensar qué gráfico es el más pertinente para mostrar. Y acá, en la presentación van a tener un montón de estos gráficos, de estas diagramas, van a ver, digamos, que hay muchísimos recursos donde tenemos, según qué deseamos mostrar, si deseamos mostrar comparación, relación, composición o distribución, si queremos comparar algo, si tenemos una sola variable o tenemos más de una variable, si queremos comparar entre categorías o en el tiempo, si queremos ver la relación entre dos variables o más de dos variables, si queremos ver la composición en el tiempo o de forma estática, si queremos ver la distribución de un conjunto de datos de una variable, y si tenemos pocos datos o muchos datos, si tenemos dos variables, si tenemos tres variables. Fíjense la cantidad de ramificaciones que podemos hacer en base a estas preguntas que les comenté, que van a darnos cuenta de cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir nuestros gráficos, ¿sí? Acá van a ver otro, digamos, de qué queremos ver y cuáles son. Pero le quería mostrar dos herramientas que existen, que están muy buenas, esta se llama From Data to Ease, que es una herramienta web disponible, que vamos a entrar y vamos a ver, que permite, ahí les dejo el link, ¿no? Y les voy a pasar por el chat si quieren, en este momento. Ahí, les pasé. Que nos permite justamente hacernos todos estos árboles de preguntas, ¿no? Si yo quiero, tengo un dato categórico, numérico, si tengo una sola variable, bueno, puedo hacer un histograma, un gráfico de densidad, o puedo hacer un gráfico de cajas, un gráfico de violín, un gráfico de áreas, y voy viendo de acuerdo a qué tipo de dato tengo, si esto lo dejo para que lo naveguen. Y si ustedes posicionan, digamos, su clic en uno específico, por ejemplo, histograma, le van a decir qué significa este gráfico y cómo construirlo en diferentes herramientas. ¿Sí? Y la otra herramienta es este catálogo de datos o de visualización de datos, que también les voy a pasar el link en este momento, acá por el chat, si lo ven, que tiene que ver con algo muy parecido, esto es de distribución, de distribución libre, de licencia libre, que nos permite ver todos los gráficos que existen, ¿sí? Por ejemplo, entro a gráfico de barras, y acá veo una descripción, veo ejemplos, ¿sí? O también puedo ver por la función, ¿no? Si quiero comparar datos, bueno, a ver qué gráficos me recomienda. Bueno, para recomendar, con una variable tengo esta, sin ninguna variable tengo variable indicativa tengo estas opciones, ¿no?
son diferentes herramientas que si bien este seminario no va de gráficos, les quería traer hoy para que las conozcan, ¿sí? Y las visualicen. Bien, todo esto, si bien les pasé el link por el chat, obviamente les compartimos al final del seminario. Y acá también tienen los links de lo que les comenté y también un libro muy, muy conocido y muy bueno sobre visualización, que es este, que también se recomienda, que es muy bueno sobre visualizaciones en general. Bien. Y acá van a tener de sobra ejemplos de malos gráficos para que lo puedan ver. Fíjense esto de gráfico de tortas, ¿no? Cantidad de categorías en un solo gráfico. ¿Alguien puede entender qué significa este gráfico? Totalmente ilegible, ¿no? Eh, Suele pasar un montón, ¿no? Esto es exceso de información. O esto con un montón de notas a los costados. Digo, bueno, ¿por dónde empiezo a leer qué significa cada uno de estos puntos? O muchas veces estos gráficos 3D, yo no tengo nada contra los gráficos 3D, pero hay que saber usar gráficos 3D, ¿no? ¿Qué significa esta información? No tiene un título, 1, 2, 3, 4, ¿qué significa cada uno? Bueno, son preguntas que con el sentido común nos podemos hacer todos cada vez que leemos un gráfico. No elegir el gráfico adecuado, ¿no? Digamos, el 70%, bueno, el 70% no es esta parte de la torta, ¿no? El 70% es mínimamente hasta acá. Sí, hasta acá, ¿no? Fíjense cómo se presentan mal los datos. Otros ejemplos, escalas y etiquetas erróneas. Fíjense este gráfico de líneas donde presenta por año una distribución de desempleo en este caso, no sé para qué país, pero fíjense que tenemos acá, o sea, 4.100.000 y acá tenemos 4.400.000 que está por debajo de 4.100.000. Digamos que hay un problema de escala logarítmica o algún tipo de escala que se hizo. Eh, Importante. O miren, por ejemplo, estos gráficos pasan mucho en los medios de comunicación, ¿no? Usar escalas que tienen muy poca densidad entre sí, son muy pocas elásticas. Fíjense, de 5 millones a 4.600.000 y se marca como un gran descenso, ¿no? Y la verdad que no hay mucho descenso entre estos dos números, ¿no? O por ejemplo, este gráfico, aumentan las prepagas. Bueno, acá hay un problema de categorías, ¿no? Fíjense que acá condensa todo el aumento del año 2023 y después hace un desgranamiento por mes. Como comparamos esto, es comparar peras con manzanas, ¿no? Si un gráfico es una evolución por mes o es por año, ¿no? Fíjense cómo se presenta la información y tiende a confundir a, a las personas que ven. Esto tiene que ver con el ordenamiento. Bueno, ¿por qué vamos a ordenar? Por orden alfabético. Generalmente, acá se recomienda mucho ordenar en estos gráficos de barra de mayor a menor, ¿no? Bueno, si Buenos Aires tuvo mayores solicitudes de ingreso, esto para un programa nacional, bueno, ¿cuál es la segunda provincia que tuvo más ingresos? Y tengo que fijarme a ver barra por barra cuál es. Ah, fue Córdoba. Bueno, y después fue Cava. Bueno, en realidad Córdoba debería estar en segundo lugar y Cava en tercer lugar, ¿no? Fíjese el trabajo que para uno es ubicar cuál es el segundo lugar, ¿no? Eso tiene que ver con el ordenamiento. Eh, Importante. Sobre secretarios y secretarias de Estado en una gestión de presidencia, bueno, también se confunde cómo se agrupan los datos. Bien, hay muchísimos más que yo saqué acá por tiempo, pero van a tener para divertirse. Es un gran hobby ver gráficos y ver cuáles son los errores. Así que siempre que tengan gráficos, es una gran, gran tarea, Pierre, que les falta este gráfico para hacer entender. Último punto de la clase, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Fuentes de datos, voy a pasar muy por arriba porque los queríamos invitar al próximo seminario de fuentes de datos que empieza el lunes. Ahora vamos a pasar bien el flyer, donde todos estos puntos que voy a ver ahora se van a poder profundizar mucho más. Simplemente para decirlo, detrás de todo tablero hay una fuente de datos, ¿no? Al menos una, poder varias fuentes de datos. Las fuentes de datos son los orígenes de la información, ¿no? Que utilizamos para alimentar nuestros tableros y para actualizar la información. Ahora, yo puedo tener una fuente, puedo tener fuente 2, fuente 3,
que esto se me conecta a mi tablero, ¿no? Entonces, detrás de cada tablero yo tengo diferentes fuentes de información. A la hora de abordar la fuente de información para nuestros tableros, es importante hacernos varias preguntas. ¿Qué tipo de fuentes son? ¿Cómo me voy a conectar, ¿no?, a mi tablero? ¿Y cómo performa esta información en mi tablero? ¿Sí? Si yo tengo una fuente que tiene muchísimos datos y es muy pesada, bueno, puede llegar a tener mucho efecto en el rendimiento y la velocidad de mi tablero, muchas veces. Bien, esto lo van a ver en el seminario, pero tenemos diferentes fuentes de datos. Podemos hacer bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL, que son bastante conocidas. Bases de datos no relacionales como MongoDB o Cassandra, que son tal vez para datos de aplicaciones que mezclan datos estructurales y no estructurales. APIs, que son interfaces que nos permiten conectar nuestros datos. Ahora sí, archivos planos como Excel, CSVs, JSON, que los conocemos todos. O sea, empecé por lo más difícil, voy por lo más fácil ahora. Eh, o también podemos conectarnos a diferentes sistemas que generan fuentes de datos de gestión, ¿no? Por ejemplo, CRMs o software ya existentes que por el propio uso se generan datos. Pero si pensamos fuentes para nuestros tableros en gestión pública, acá traigo un par para pensar. Podemos ocupar bases de datos y registros administrativos, podemos ocupar datos abiertos gubernamentales, podemos ocupar bases usuarias o microdatos de diferentes operativos estadísticos como la EPH, el censo, la encuesta de hogares de la Ciudad de Buenos Aires. Hay diferentes APIs públicas como la API de transporte público, la API de series históricas que existe, hay diferentes APIs eh, del Ministerio de Economía. El Banco Central hace muy poco tiempo sacó una API para monitorear sus indicadores. Y también hay datos geoespaciales como mapas catastrales de catastro de las municipalidades, datos de infraestructura, servicios públicos y datos geoespaciales, que son un poco nuestra agenda, ¿sí? Para un poco ir profundizando en estos puntos. No quiero que se lleven nada de esto de hoy porque vamos a invitarlos justamente a nuestro próximo seminario, que es cómo identificar buenas fuentes para trabajar con datos en la gestión pública, que inicia este lunes que viene a las 18 horas. Va a estar dándolo Meli, que está por acá. Ahí está Meli. Este seminario donde vamos a profundizar un poco todo esto de fuentes. Así que simplemente para comentarles que trae todo tablero están estas fuentes y hay que tener en cuenta a la hora de trabajar. Bueno, antes de pasar a las preguntas, conclusiones y apuntes finales de nuestro seminario. em, para abordarlos, voy con una serie de conclusiones, pero antes sí, si quieren, veamos un par de preguntas que tenemos. Muy bien, gracias por responder. Buenísimo de los gráficos. Bueno, a ver, podemos responder. Em, el compromiso o el engagement en esta parte del storytelling es una gran pregunta esto. Significa justamente cómo utilizar de forma estratégica los colores y la visualización para comprometer al usuario destinatario con un gráfico, con una historia que estamos contando. ¿Sí? Tiene que ver con un uso mucho más en el sector privado o en las empresas del engagement que tiene que ver con el compromiso. Digamos, cómo comprometo, genero esta fidelización del usuario que consume mi tablero a través del uso estratégico de colores o de la disposición de gráficos. Bien, ¿es posible obtener predicciones a partir de los datos históricos? Sí, existen muchos gráficos que analizan predicciones, o que hacen predicciones o que reportan modelos predictivos muchas veces también. No sé si hay una pregunta más. Sí, Figma sirve para hacer mockup de tableros. Sí, excelente. Figma es una gran herramienta. Creo que respondí todas. No sé si hay algo más para abajo. Em, bien. Bueno, esta es una gran pregunta, creo que la tengo ahora en la respuesta. Bien. Bueno, ahora sí, ya para ser respetuoso con la hora y con los 2 minutos que nos quedan, vamos con un par de conclusiones y apuntes finales de nuestro seminario que quiero transmitir con ustedes.
Bueno, apuntes finales de nuestras dos clases. Los tableros son herramientas muy poderosas para gestionar datos, para gestionar información y presentar información en las organizaciones públicas. Son un gran aliado para la toma de decisiones y son un recurso que, dadas sus características que vimos en la clase pasada, nos permiten generar un mayor entendimiento y comprensión de los datos y sobre todo tiene un gran impacto en la toma de decisiones, ¿sí? En el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas y de el accionar estatal y de la agenda de producción estatal de las organizaciones públicas. Los tableros tienen como característica principal la visualización efectiva, ¿no? Vimos un poco en la clase hoy. La visualización efectiva es clave para cualquier tablero. Construir gráficos según lo que se busca reportar, que sean sencillos y no rebuscados, ¿sí? Evitar el exceso de información, el abuso de colores, ¿no? Como aspectos claves. Siempre debemos prestar atención a la claridad, a la interactividad de los gráficos, a la relevancia y a la simpleza. Y como les comentaba hoy al principio, muchas veces menos es más en los tableros. Eso es un punto interesante para poder abordar. En la construcción de tableros es importantísimo conocer quién es la persona que va a consumir nuestros datos, nuestra información y qué objetivos están detrás de los tableros, porque esto nos va a orientar en el diseño mismo y en su elaboración, lograr una construcción adecuada y alineada a los objetivos de nuestra organización, a lo que nos están pidiendo, a esta necesidad que relevamos en el paso uno que vimos hoy, ¿sí? Y sobre todo conocer la persona que va a consumir. Como les comentaba, ¿quién va a estar dirigido nuestro tablero? Dar contexto y contar historias, qué queremos transmitir, ¿no? Dar contexto, contextualizar nuestro tablero, ¿sí? Muchas veces pasa de este tablero de casos de dengue que les presenté, había casos de dengue y era solamente de una jurisdicción o de una provincia. Bueno, fue todo el contexto de dónde estoy viendo esos datos, ¿no? Que es el nombre de buenos títulos y dar contexto a los datos. Planificar su construcción, como les comentaba, los tableros, los buenos tableros y el éxito en la conducción de tableros tiene que ver con tableros que estén planificados, que haya una planificación subyacente detrás. Y esto es importante, no se hace un tablero de un día para el otro, ¿no? Entonces es tratar de pensar tableros que sigan una planificación. Foco en el diseño, si tienen tiempo de poder hacer mockups o maquetas, que esto facilita el trabajo. Como decíamos recién, los datos son materia prima de cualquier tablero. Es importante prestar atención a la calidad de nuestras fuentes de datos, a ver si hay que limpiar nuestros datos o transformarlos de forma previa, consumir los datos. Y finalmente, algo clave que quería comentarles y que lo hablamos mucho durante la clase de hoy, tiene que ver con la importancia de la validación, ¿no? De la corroboración y testeos antes de publicar para ver cualquier problema en los datos o también en la usabilidad del tablero. Y de forma concomitante, el contexto y la importancia de títulos y titulaciones para mejorar la interpretación. Debemos colocar títulos claros y sencillos que faciliten la comprensión. Todo gráfico debe tener un título, me van a escuchar decir en la clase de hoy de forma reiterativa, pero es muy importante. Sumar glosarios cuando sea necesario, ¿sí? Para darle al público objetivo definiciones sobre lo que está leyendo. Presentar diseños centrados en el usuario y su experiencia. Y algo importante acá, ya más para quienes son los equipos y quienes trabajamos en tableros, es una recomendación o sugerencia, siempre cuando aprendemos una herramienta de análisis de datos, de visualización o cualquier herramienta tecnológica, la curva de aprendizaje es lenta. Entonces es importante tener paciencia a la hora de trabajar en una herramienta de visualización, tomarnos el tiempo para aprender. Y creo que es una recomendación muy importante saber que también existen una gran comunidad de personas que capaz que tienen el mismo problema que ustedes para construir un gráfico y si lo buscan en internet de una comunidad, capaz que ya tienen resuelta ese problema técnico que tienen con la construcción de un gráfico. Así que hay una comunidad muy interesante y en sus organizaciones poder construir redes de personas interesadas en los datos, que les puedan dar sugerencias y feedbacks, es importante. Y finalmente, promover el uso de tableros y reportes para una gestión pública basada en datos.
Y finalmente, sobre este punto, uno de los aspectos que nos parece clave es, bueno, ir hacia una cultura institucional o pública basada o impulsada por los datos. Dijimos que los tableros son una herramienta muy poderosa que nos contribuye a la toma de decisiones en nuestras organizaciones, pero es clave muchas veces no enamorarnos de los tableros y que sea la única forma de presentar los datos. Y algo importante es que no todo debe estar en un tablero. Y acá hay una imagen muy graciosa en ese sentido, que puede ser, bueno, quedó muy bonito tu dashboard, pero por favor pasame los datos en Excel, ¿no? Como que muy lindo tu tablero, muy lindo el diseño, todo, pero dame un Excel que lo entiendo mejor, ¿no? Esto pasa muchísimo, muchas veces, muchísimo. Y suele pasar que perdemos también muchas horas en construir, y es la importancia de pensar, digamos, todo lo que vimos hoy. Y tres ideas finales, y terminamos. Planificar para contemplar todo el proceso, los esfuerzos y la carga de trabajo en base a las diferentes etapas que vimos hoy. Diseñar para lograr una visualización que sea efectiva, atractiva y persuasiva. La importancia de poder contar una historia con los datos. Y validar, corroborar lo que hicimos. Tanto la fuente de datos, los gráficos, la interacción lograda y los datos con nuestra fuente original. Y acá la última imagen graciosa tiene que ver con evitar esto, ¿no? Una expectativa y que después nuestro gráfico sea otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con esta particularidad de tener en claro gráficos que sigan una planificación acorde a todo el flujo de trabajo. Bueno, ahora sí, muchas gracias, dejo de compartir y los veo acá. Esto ha sido todo por hoy, no sé si quedaron preguntas o consultas. Voy con anuncios parroquiales, toda esta información va a ser compartida con ustedes, tanto la presentación de la clase 1 como la clase 2, y también estoy preparando un documento con todos los links para que accedan del mismo documento a todos los links de forma eh, fácil. Y también les comenté la semana pasada que les voy a compartir también un manual sobre cómo, una guía práctica sobre Looker Studio que vimos la semana pasada, que es una guía sencilla para poder utilizar esa herramienta particular que les recomendé la semana pasada, que es muy fácil y muy intuitiva para quienes quieran empezar en el mundo de los tableros y el análisis de datos. Así que todo esto vamos a estar compartiendo en los próximos días desde el instituto, y así también el certificado de participación del seminario a todos los que estuvieron. Espero que, bueno, cualquier duda o consulta, estoy abierto, me pueden escribir por mail, por cualquier medio. Soy una persona que recibe muchos ejemplos de gráficos mal hechos, así que quienes ven gráficos por ahí y quieran pasar, están buenísimos para poder entrenar ese ojo crítico que muchas veces pasa un montón. Así que con gusto voy a recibir eso, y también con gusto cualquier duda o consulta, estoy más que disponible para lo que necesiten. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes este seminario. Los vemos en los próximos seminarios, que empezamos el lunes, el de fuentes, y más adelante vamos a profundizar con otras fuentes, ¿no? Con datos geoestadísticos, datos espaciales y diferentes tipos de datos que están presentes. Bueno, muy bien. Gracias a todos, quedo a disposición por cualquier duda o consulta que me pueden escribir sin problema, y nos vemos pronto. Muchas gracias por sumarse al seminario. Nos vemos.